Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Eh? ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Ahora sí. Y buenos días a todos y muchas gracias de luego por su presencia en esta mañana un poco tormentosa de verano en este Museo del Prado. Yo lo primero que quiero hacer es, desde luego, felicitar al Museo del Prado por haber tenido esta iniciativa sorprendente, que no debería serlo, pero que realmente con esta puesta en valor o con esta mirada hacia el arte desde otro punto de vista, el Museo del Prado lo que hace es normalizar una situación que la historia del arte tenía abandonada o no había vuelto los ojos sobre ella pues desde nunca, digamos. Hasta solo unas décadas la historiografía no ha revisado, no ha leído de otra manera la propia historia del arte, y yo creo que con esta iniciativa el Museo del Prado se pone a la cabeza. Ha llamado mucho la atención y ha tenido mucha repercusión esta iniciativa del Prado, pero realmente no hacen ni más ni menos que normalizar una lectura más de la historia del arte, que es en la que vamos a intentar adentrarnos en esta mañana. Tengo que además felicitar y dar la enhorabuena a los comisarios de este itinerario, que es una exposición que se cuela casi sottovoce y de una manera muy discreta en el discurso, en el recorrido habitual del Museo del Prado, pero que su esfuerzo intelectual ha sido extraordinariamente grande para subrayar el rigor y el conocimiento y la absoluta seriedad con que un acercamiento a este tipo de argumentos debe tratarse exactamente igual que, como no podía ser de otra manera, como el resto de los argumentos de la historia del arte. Y que además quiero dar las gracias especialmente a uno de sus comisarios, a Carlos Navarro, que aparte de por el trabajo que ha hecho, por ser compañero y amigo mío de hace muchos años, y sobre todo por meterme el desafío en vena de acercarme yo mismo a esta reflexión personal, ¿no? Son cuadros, son artistas, son argumentos y son formas de expresión artística que siempre han estado ahí, pero que los historiadores del arte, los museos, pero también los historiadores no hemos posado los ojos sobre ello, hasta hace muy pocas décadas, y desde luego en mi caso nunca hasta ahora. Para mí ha sido una reflexión muy personal que me ha divertido mucho, ha sido una salida del armario intelectual, si ustedes me lo permiten, pero que me ha hecho revisar muchas obras de arte, intentar colocarlas en mi cabeza, intentar darles un argumento. Les tengo que reconocer que he aglutinado pues más de 900 cuadros que de alguna manera tuviera, pero tranquilos que no les voy a poner 900 ni muchísimo menos, pero sí que ejemplos especialmente elocuentes en que, siendo una reflexión personal y teniendo en cuenta que es un argumento absolutamente inabarcable, lo primero que quería ver y lo primero que comenté con Carlos Navarro en su momento era intentar mostrar la mirada de pintores en argumentos protagonizados por hombres, la mirada de un hombre hacia otro hombre, de un pintor hacia lo que representa, focalizando hacia lo masculino en sus distintas variantes, ¿no? Y de qué manera los pintores pueden tener una conexión física, emocional, argumental, entre hombres, en que lo femenino queda secundario y en el que nosotros, como historiadores del arte, tenemos que hacer un análisis objetivo, como en cualquier otro tipo de análisis historiográfico, en el que, en este caso, se juntan dos cosas. Por un lado, la elección de unos temas, elección de temas que se relacionan o tienen que ver con las relaciones entre hombres, y también las claves de interpretación de temas que tienen unos registros muy diferentes, pero que determinados artistas le dan una mirada muy especial. Ahí tenemos nuestra mirada objetiva como historiadores, pero también ahí cabe y debe caber la mirada subjetiva que cada uno de nosotros, historiadores unos o aficionados o personas que no tienen una formación historiográfica, pero que tienen una sensibilidad para mirar, como todos ustedes, haga subjetivamente de la interpretación de esos temas. Y esto yo siempre defiendo, y más en este caso, una interpretación subjetiva. Desde el momento que, como la literatura de todos los siglos, nosotros leemos un libro y nos ofrece unos argumentos, nos sugiere unos arquetipos personales que luego nosotros en nuestra cabeza, con nuestro conocimiento personal, argumentamos. Cuando nosotros leemos en una mirada de amor, en una novela
romántica, en que el novio es absolutamente bello, con una mirada, con unos ojos, con un rostro. Nosotros no lo vemos, pero nuestra cabeza lo que hace es argumentar, colocar y dibujar arquetipos, sensaciones o ideas que tenemos nosotros en nuestra propia cabeza. Vamos en este repaso por el siglo XIX, en la pintura que se acerca a esa mirada especial de un hombre a otro hombre, es decir, del hombre que pinta al personaje masculino representado. Nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿quién es quien posa? ¿Quién es quien mira? ¿Quién es quien encarga? ¿O quién es quien compra? O sea, ¿qué efecto tienen estos cuadros en la sociedad de su tiempo? No podemos meternos en ello, son, como ustedes pueden imaginar, argumentos muy, muy profundos, y por tanto yo lo único que pretendo en esta charla es hacer un recorrido por la pintura para excitarles a ustedes la curiosidad, para hacerse alguna pregunta y para que vean un poco el filón inabarcable que tiene este argumento en la historia de la pintura del siglo XIX. Vamos a tratar solo pintura, no vamos a hablar de escultura, siendo importantísima, no podemos tampoco ocuparnos de la fotografía ni de las artes gráficas que en el siglo XIX, en los temas homoeróticos y también en ese acercamiento de las miradas masculinas hacia el arte que tiene también connotaciones especiales desde el punto de vista sexual, no lo podemos hacer porque no tenemos tiempo, obviamente. No vamos a hacer algo sistemático ni exhaustivo, pero sí vamos a centrar nuestra atención en dos cosas. Por un lado, en los artistas, los pintores académicos. ¿Y por qué los pintores académicos? Porque son los que de alguna forma copan los ambientes oficiales del siglo XIX y porque además utilizan unas claves de representación sujetas a unas normas que se rompen al final del siglo. Al final del siglo suceden otras cosas, las miradas son distintas y realmente los caminos desembocan casi, llegan hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con un tipo de connotaciones muy, muy interesantes, pero que están fuera de aquí. Pero en ese sentido, el centrarnos en los artistas académicos, con unas claves de representación, como les digo, que vienen del siglo XVIII, incluso que vienen muchas de ellas del Renacimiento, nos van a dar, yo creo, sensaciones mucho más sugerentes. ¿De qué manera nos vamos a acercar a ellos? Nos vamos a acercar mirando muy, muy fundamentalmente hacia el recurso que tiene un pintor del siglo XIX para poder tratar estos temas de manera normalizada sin que tenga problemas cuando pinta argumentos de este género. Es decir, la mirada del pintor hacia el pasado, hacia otros tiempos, y la mirada del pintor hacia otras latitudes. Es decir, no vamos a tocar los temas contemporáneos al propio artista, no vamos a hablar de las academias, no vamos a hablar del desnudo contemporáneo en el siglo XIX, porque aparte de tener otras connotaciones, quedan fuera de foco de los que yo les quiero contar. En cuanto a ya les decía que la historiografía del arte se ha ocupado poco y desde hace pocas décadas de esta mirada especial hacia el arte que tiene que ver con una cercanía de la mirada homoerótica o de la mirada especial de las relaciones entre hombres o de la mirada de un hombre hacia otro hombre en la pintura, pero sí, desde hace unos años sí que ha habido varias monografías sobre la homosexualidad en el arte. Recuerden ustedes también cómo fundamentalmente en Francia es la cuna de toda la pintura académica del XIX y vamos a ver cómo en este recorrido muy fundamentalmente va a ser la pintura francesa la que marque un poco los hitos, y les hago recordar la exposición que hizo el Museo de Orsay hace poco tiempo sobre Masculin, el hombre en el arte, de 1800 a nuestros días, con una mirada muy generalista, muy variopinta y muy interesante también, y una exposición interesantísima, la de El Ángel Bizarro, que tuvo también hace lugar hace unos años en el Museo de Orsay. Entender la bibliografía, ustedes lo pueden encontrar de manera muy fácil en Internet o en cualquier recurso informático, pero sí quisiera destacar muy especialmente el libro que escribió Carlos Reyero, uno de nuestros máximos historiadores españoles en este momento, en 1996, titulado Apariencia e identidad masculina. Fue un libro del que Carlos, gran amigo mío también, me habló a principios de los años 90 que quería hacer, que publicó en el año 96, es decir, hace 2 días, pero hace ya 21 años. Pero quiero rendirle una mención muy especial porque en el año 96
en plena modernidad, en plena, ya muy pasada la transición, en una España moderna y vanguardista, el hecho de que él publicara un libro que hoy nos parecería no ingenuo, pero sí absolutamente normal, en el año 96 le causó más de un problema, ¿no? El que él se atreviera a abrir la lanza en mirar hacia la historia del arte, hacia el arte en general, muy fundamentalmente la pintura del siglo XIX, desde este punto de vista, en el año 96 a un gran historiador español también le causó más de una incomodidad, ¿no? Hay que hablar también, y eso yo creo que ya se ha dicho varias veces, en que cuando hablamos de homosexualidad o cuando utilizamos la palabra homosexual o gay o homoerotismo, son palabras absolutamente modernas, son palabras contemporáneas que no tienen nada que ver con el registro y los códigos de expresión del siglo XIX, ¿no? Yo voy a intentar muy fundamentalmente hacer algún tipo de categorización básica de las relaciones entre hombres del siglo XIX y que rayan en lo moral y que veremos a través de la pintura. No vamos a entrar en la codificación de las costumbres en el siglo XIX porque no tenemos tiempo, pero sí que entiendan. Y tenemos que ser muy conscientes de que estos códigos de comportamientos sociales en la sociedad occidental pues, prácticamente han llegado hasta nuestros días. Yo creo hasta mi misma generación y a generaciones posteriores. Y ustedes en el seno de su familia o de sus amistades o de las personas con que ustedes se relacionen, pues lo habrán vivido más de una vez. Es decir, los hombres no sabemos o no podemos reconocer la belleza en otros hombres. O sea, ustedes habrán dicho, yo de eso no entiendo. Cuando se dice que este hombre es guapo, yo es que de eso no entiendo. Parece, si entiendes o sabes ver que un hombre, la belleza en otro hombre, pues ya se te califica de una manera despectiva, de alguna forma, ¿no? Los hombres no pueden reconocer la belleza de otros hombres, los hombres no lloran, los hombres no se afligen, un hombre que se aflige es un hombre débil, no falta su masculinidad, los hombres no se tocan. Los hombres no pueden caminar abrazados, los hombres no se besan, es decir, hay una serie de arquetipos, de imágenes que tenemos en nuestra cabeza que hoy, afortunadísimamente, ya están completamente superadas y, desde luego, en los días en que corren en esta semana se celebra la normalidad de todo ello, pero eso está en nuestra cabeza, ¿eh? Y eso vive y palpita realmente en nuestra cabeza, todavía por lo menos en las personas de mi generación. Por tanto, esa huida del pintor hacia otros tiempos y hacia otras latitudes, en que una serie de comportamientos que en la sociedad occidental están mal vistos o tienen una codificación muy especial, es hacia dónde vamos a mirar. Es decir, son estas excusas, vamos a decirlo así, de mirar o de representar la antigüedad o de representar otros mundos del pasado, de representar otros tiempos y de representar personas de otras latitudes, son recursos, sobre todo los primeros, que si lo piensan ustedes, vienen arrastrándose desde el Renacimiento, ¿no? Que incluso en pintura religiosa. Es decir, para ver un desnudo femenino colgado de una residencia, pues Susana y los viejos, qué mejor. O, lógicamente, todas las Venus, es decir, todo el asunto mitológico. Pero hay una diferencia muy grande respecto del siglo XIX. Mientras que esos cuadros, con esas excusas argumentales, cuelgan solo de las residencias de los aristócratas, de la gente poderosa, de la gente con una formación y con un acceso de las clases más altas, en el siglo XIX cambia por completo, con las exposiciones públicas y con los museos públicos. Es decir, personas de muy distinta formación, mucha, mediana o ninguna, se acercan a este tipo de argumentos realmente con sus ojos, solamente con sus ojos, o muy fundamentalmente con sus ojos, que es lo que vamos a intentar ver en esta charla, ¿no? Por lo demás, ya digo que no vamos a poder abordar todos los temas colaterales que lleva esta mirada hacia el arte del siglo XIX, y vamos a ver muy fundamentalmente pintura europea y pintura también, algún ejemplo de pintura americana. He intentado, en el caso que ha sido posible, introducir cuadros españoles y cuadros muy fundamentalmente de este Museo del Prado, para que ustedes de alguna manera también tengan acceso muy directos a estas obras. La selección, les tengo que confesar que hay una selección, como les confesaba también al principio, muy personal, ¿no? En el que también he querido que hubiera cuadros especiales, cuadros singulares y cuadros atractivos por distintas razones.
Realmente uno de los grandes recursos que tiene el pintor del XIX para acercarse hacia ese mundo de hombres en el que los códigos de conducta y de expresión permiten desarrollar un tipo de iconografía que en el mundo contemporáneo está vedado o está mal visto o tiene unos códigos de interpretación completamente diferentes, es la antigüedad. Como bien saben ustedes, eso sucede desde el mundo, desde el propio Renacimiento, pero en el neoclasicismo, cuando se codifican los arquetipos de belleza, los modelos de belleza ideal, y en esos argumentos de lo antiguo podemos encontrar episodios, escenas, personajes con unos comportamientos de identidad sexual que están perfectamente entendidos y admitidos porque son de lo antiguo, porque pasa hace muchos años y porque están completamente bendecidos por la sociedad del siglo XIX. Es decir, los antiguos son siempre el modelo moral y el modelo ético de la gran civilización del pasado en la que nos tenemos que mirar. Por tanto, en ese sentido, hay una permisividad y hay un filón en la representación de argumentos antiguos, por supuesto, tanto en el campo de la historia antigua como de la mitología, como de la alegoría, como había sido, como les digo, desde el Renacimiento. A la hora de interpretar cuál es la visión personal de un pintor hacia los argumentos que pinta. Obviamente, no vamos a entrar tampoco en calificar la condición sexual de uno u otro pintor porque pinte más o menos o de otra determinada manera. Ustedes lo van a ir deduciendo a lo largo de la charla, en el caso de algunos pintores, y en el caso de otros, por eso la conferencia la hemos querido llamar así, es decir, desde la atracción consciente, es decir, de que un pintor, independientemente de su condición sexual, reconoce la belleza en otro hombre, hasta el deseo inconfesable, hasta artistas que tienen una percepción y una sincronía, una conexión más especial con lo que ellos mismos están representando. Desde luego, la historia antigua es siempre, y ya desde el Renacimiento, aquello que da validez a unos comportamientos sociales, también sexuales, en la antigüedad clásica de Grecia y Roma, en el que hay una codificación de costumbres que todo el mundo admite, en la que la exaltación del cuerpo masculino es lo normal y que se entiende también con una normalidad especial esas relaciones entre hombres, ¿no? con unos códigos de conducta muy especiales. Vamos a ir pasando rápido los cuadros, pero fíjense, y no vamos a explicar ahora aquí la muerte de Viriato, vamos a ir siempre deprisa porque son ejemplos simplemente que quiero que recuerden en su cabeza, pero dense cuenta cómo la pintura, los argumentos antiguos dan la ocasión a los pintores para representar cuadros de hombres, exclusivamente representados por hombres, y cuadros en que la expresión de los afectos entre hombres se ven con una normalidad absoluta porque pertenecen a un argumento antiguo. Es decir, el hombre afligido o llorando tumbado encima del héroe muerto, la amistad entre dos aguerridos soldados que se abrazan por la cintura y juran venganza, la aflicción de un hombre joven llorando en el brazo de otro hombre. Son arquetipos, que si quieren ustedes es sacarle un poco punta al argumento, pero que entiendan que en la pintura que representa argumentos antiguos se lee con una normalidad mucho más absoluta que si ustedes trascendieran o transmutasen este argumento en un argumento absolutamente contemporáneo del siglo XIX, cuya interpretación, imagínenselo, y su interpretación sería muy otra. Realmente la gran panoplia de la exaltación de lo masculino en la pintura académica de principios del siglo XIX, lógicamente, es David. Y con su Leónidas en las Termópilas lo que hace es darnos toda la gama de lo que supone la exaltación de la figura masculina, los ideales de belleza, la exaltación del hombre, la admiración de un hombre hacia la heroicidad y también la belleza de otro hombre, la protección del hombre maduro hacia el hombre joven, la jura de la venganza, la exaltación de la fuerza, es decir, otro cuadro de hombres en el que está absolutamente desarrollada toda esta panoplia de representaciones masculinas. Y piensan ustedes, sí, es que es una excusa para representar de nuevo masculinos. Claro que sí, pero ese mismo tipo de claves de excusa de mirar hacia el pasado para, en realidad, lo que nos interesa es básicamente representar cuerpos heroicos, cuerpos atractivos masculinos, es que la tenemos en nuestra propia sociedad contemporánea. ¿Qué es si no
la película de 300, que es el argumento de Leónidas en las Termópilas. Es muy fundamentalmente una exaltación de la masculinidad a través de la exhibición de cuerpos. Es decir, dense cuenta, y nos vamos a ir dando cuenta, creo, a lo largo de toda la charla, cómo esos mismos recursos que tuvieron los pintores del siglo XIX siguen vigentes hasta nuestro mundo contemporáneo y hasta qué punto incluso estas pinturas decimonónicas son referente y recurrente también para una iconografía homoerótica en nuestros tiempos, ¿no? Sin duda, en el pasado, claro que sí, el gran ejemplo, ¿no?, o el gran icono del homoerotismo de la historia antigua que tiene que ver con la relación entre hombres es Patroclo, ¿no? Y además, en este caso, en el que su historia lo que hace es concebir un cuerpo joven, un cuerpo bello, que es el origen de una disputa entre griegos y troyanos, ¿no? Realmente es, como ustedes bien saben, Patroclo es el gran amor masculino de Aquiles, había sido su escudero, y es la primera vez en la historia en que se relata un amor entre hombres, lo hace Homero en la Ilíada, ¿no? Y realmente es en este caso, en este argumento, se junta todo, porque se junta la demostración más violenta del hombre por la guerra, pero es la guerra por conseguir un trofeo que es el cuerpo de un bello hombre muerto, ¿no? Y realmente en eso también, ya digo que en el momento que pueda les colaré siempre algún ejemplo español, pero piensen, por ejemplo, que en este ejemplo que les pongo, se lo pongo muy fundamentalmente, para que vean cómo incluso en un mismo artista, aquí el cuerpo de Patroclo es el cuerpo de un hombre joven, muerto, de un peso muerto sin más. Fíjense en el propio artista qué diferencia de interpretación cuando él estudia aisladamente la figura del joven muerto. Simplemente con echar la cabeza hacia atrás, recortada, como una especie, como llamamos, de muerte desmayada, abrir el pecho y mover el brazo hacia un lado, le da una connotación de objeto de deseo, de tentación erótica, muy distinta a la que hace en el modelino de arriba. Son muchas veces pocos detalles, pero son detalles de representación, simplemente de colocación de las figuras, muy fundamentalmente el hecho de la cabeza para atrás, como ven ustedes ahí. Realmente, si piensan ustedes, incluso en nuestro mundo contemporáneo, el personaje de Patroclo y la relación con Aquiles incluso todavía nos lleva a la censura. Fíjense, por ejemplo, la película Troya, reciente, protagonizada por Brad Pitt, Patroclo pues parece el primo segundo de Aquiles. O sea, no hay todavía un pudor por representar realmente un tipo de historia extraordinariamente sugerente en el siglo XIX, ¿no? Como les digo, el argumento de Patroclo va a ser excusa para los artistas para desarrollar toda una categoría de exaltación del cuerpo masculino, de los cuerpos heroicos en tensión, y realmente, como ven en este caso, en este artista belga, que además hizo muchas versiones varias versiones de este argumento, en una exaltación de la fuerza en este caso. Es muy interesante el ver cómo en la representación de Aquiles, lamentando la muerte de Patroclo, cuando ya se la recibe en su tienda, el modo de representar, ¿no? ¿De qué otra manera podríamos representar a un hombre tendido sobre otro hombre, llorando sobre otro hombre, ¿no? En que realmente la connotación homoerótica es absolutamente evidente, hasta el punto de cómo, recuerden ustedes cómo en la Ilíada lo que dice Aquiles cuando llora encima del cuerpo de su amado Patroclo, le dice: la venerable pureza de tus muslos no respetaste a pesar de nuestros besos, ¿no? Es decir, es algo que uno se pregunta, ¿y esto cómo lo entiende una persona que va a una exposición pública en el siglo XIX y ve este argumento, ¿no? Yo creo que realmente es algo que nos queda a los historiadores, el reflexionar sobre la comprensión y la asimilación que tuvieron estos cuadros en la sociedad de su tiempo, cuando realmente uno lee las críticas que salen en las gacetas del tiempo sobre estos cuadros cuando se ponen públicamente, tienen unas explicaciones eufemísticas que nada tiene que ver con lo que uno ve representado, ¿no? Ya saben que
Aquiles y Patroclo al final fueron enterrados juntos en los Campos Elíseos en una urna común, ¿no? Aquí ya hablaremos de ello, ¿no? De cómo en el mundo griego los papeles masculinos, las relaciones entre dos hombres, el erastés y el erómeno, funcionan de una manera muy especial, pero quiero hablarles de ello más adelante, ¿no? Patroclo, como les digo, es el recurso preferido por muchos artistas para representar esa belleza masculina mirada por otro hombre. Fíjense que en este caso parece casi parece una piedad pagana, ¿no? En el que es Briseis, la esclava de Aquiles, la que llora sobre el cuerpo de Patroclo, de una belleza inmaculada, salvo en los brazos y en los pies y en las rodillas. Si lo transmutan ustedes, casi parece una piedad pagana, como les digo, ¿no? Bien. Aparte de Patroclo hay muchos ejemplos más, obviamente, les he traído los que me parecían más elocuentes. Realmente, de lo que está, una de las facetas en las que está más llena la pintura clásica, la pintura académica del XIX, es en la representación de los amores masculinos de los dioses, ¿no? Como esto, que también había sucedido del Renacimiento, en el siglo XIX tiene un comportamiento, unas claves especiales, ¿no? Como, fíjense, ya pintores de toda Europa. Y en la pintura rusa hay ejemplos muy particulares de ello, el representar los amores de Apolo con dos jóvenes adolescentes, con Jacinto y Cipariso, son realmente muy abundantes en el siglo XIX. Hay que pensar, y bueno, ¿cómo se lee esto, no? Qué raro, cuando alguien del XIX es muy delicado, son amores de un dios con dos niños, con dos adolescentes, rayando la pederastia o no rayando. Pero piensen que en la cultura, en los ambientes cultos del XIX, el 18, desde el principio del neoclasicismo, esto se entiende con esa mirada hacia lo antiguo. Piensen que Bach y Mozart también hacen composiciones dedicadas, por ejemplo, a Jacinto, ¿no? Para mí, uno de los más bellos, episodios de las Metamorfosis de Ovidio es el caso de Apolo y Cipariso, ¿no? La muerte de Apolo y Cipariso. Ven que en este caso es algo que vamos a ver después. Son excusas para los pintores para representar dos figuras masculinas juntas, para representar figuras que pretenden una belleza ideal a través de la dulcificación, digamos, de los cuerpos. Hablaremos después del mundo andrógino, pero en este caso la propia leyenda o la propia historia de Apolo y Cipariso tiene también una connotación, yo creo, homoerótica muy especial, ¿no? Como recuerden cómo Cipariso es el amante de Apolo. Apolo le regala un ciervo bellísimo con las astas de oro y le llena de perlas y de joyas, y el Cipariso, que es un hábil arquero en el bosque, se dedica a cazar ciervos, no se da cuenta y mata al propio ciervo que le había regalado a Apolo. Apolo va llorando hacia él y le dice: por favor, mátame porque he matado yo a lo que más quería. Apolo se conmueve de él y dice: bien, accederé a tu gusto, pero toda la vida llorarás, servirá para que llores sobre los afligidos. Dice, entonces le convierte en ciprés. Cipariso es el ciprés, es el árbol más alto que está siempre acompañando a los afligidos. Por eso están los cementerios, porque la savia del ciprés son como gotas, como lágrimas, ¿no? Realmente, desde el punto de vista literario, es una de las cosas más bellas, pero que sirven a los pintores, como les digo, para representar este argumento, ¿no? del amante de Apolo muerto, que ha querido morir por haber matado él a su vez a su ciervo, ¿no? El otro gran amor masculino de Apolo es Jacinto, ¿no? También causa de celos de otros dioses. El dios del viento, Céfiro, se enamora también de Jacinto, y cuando tira un día al disco, Céfiro hace variar el viento, para eso es el dios del viento, y le da en la cabeza y le mata. Aquí ven que está muy escuetamente representado el disco, pero lo que le importa al pintor es representar esta relación de afectos y de dos cuerpos masculinos juntos, realmente con un tratamiento andrógeno muy interesante, ¿no?
aquí exactamente el mismo argumento por Blondel, que aquí lo que hace el artista es exhibir el cuerpo del joven muerto, mientras que Apolo se arquea y se echa sobre él, ¿no? Realmente es muy interesante esta relación entre las figuras. Quizá uno de los iconos homoeróticos que perviven incluso en nuestro tiempo de manera más elocuente es el caso de Ganimedes, ¿no? Ganimedes, que es un príncipe del cual se enamora Zeus, es un príncipe troyano, por eso lo verán casi siempre representado con el gorro frigio, y Zeus se enamora de él y le convierte en copero de los dioses, desplazando a su propia hija Hebe, ¿no? Como saben bien, y en el itinerario que han preparado los comisarios tienen ustedes ejemplos de ello. Zeus le convierte en copero de los dioses, pero es que yo creo que socialmente sería al menos chocante el que uno se acerque a una exposición pública y vea a un hombre maduro, a una figura masculina madura, besando en la boca a un joven, ¿no? Pues en ese caso, Ganimedes es uno de los casos más evidentes, y hay muchísimos ejemplos en el siglo XIX de los amores de Zeus con Ganimedes, ¿no? Quizás para mí es uno de los más bellos, de los más interesantes, lo hace este pintor vienés en el Augusteus, que es un espacio que se construyó para el gran duque Nicolás para desplegar sus pinturas, y en este caso con Prometeo robando el fuego. Realmente Ganimedes se ha convertido en uno de los iconos gays o homosexuales más vigentes en nuestros días, ¿no? Es en esa belleza andrógina que tiene que ver con el águila, que tiene que ver con las alas y el homoerotismo van siempre muy de la mano, y que ha sido, como les digo, uno de los argumentos a los que más se ha mirado en la iconografía homoerótica de nuestros días, ¿no? Les pongo dos ejemplos a la izquierda de Pierre and Gilles, que como saben es esta pareja de fotógrafos que hacen fotografías pictóricas, vamos a decirlo así, en muchos casos mirando hacia el arte del pasado, y este otro que me llamó mucho la atención, el de Alexander Mugny, un autorretrato de 2012, pero que ven cómo el mito de Ganimedes sirve de palanca para muchos artistas contemporáneos que se ocupan del homoerotismo. Sin duda, Narciso casi es la expresión máxima, ¿no?, del amor de un hombre por otro hombre es por sí mismo. Como saben, Narciso rechaza el amor de las mujeres, rechaza a las doncellas y se enamora de su propia imagen reflejada en el agua. Aquí ven en esa sensación de rechazo, es un cuadro realmente muy bello de este pintor húngaro muy poco conocido, casi tiene unos tonos neocaraballistas. Vean también cómo esos artistas del XIX miran a aquellos ejemplos del arte del pasado que también se funcionan como una referencia de identidad sexual para ellos, y que realmente, si entornan un poco los ojos, podríamos ver en esta figura uno de los mancebos habituales de Caravaggio, ¿no? Pero sirve también, como les digo, a los pintores, en este caso italiano, para ahondar o acercarse hacia una mirada homoerótica hacia la adolescencia, ¿no? Eso lo veremos después, pero en este caso de este Narciso es muy evidente, y Narciso también va a ser otro de los mitos que va a estar muy presente, estos de Pierre and Gilles también, otro va a estar muy presente en los pintores del XIX, como la exaltación de esa sexualidad adolescente, ¿no? Y otros ejemplos como este de Dionisos y Ampelos, en que de nuevo es más la expresión de los afectos entre dos hombres desnudos que miran al espectador, lo que interesa fundamentalmente al artista. Como hemos visto ya, y en este repaso, en este camino que vamos a llevar, vamos a ver muchos ejemplos que van a cruzar el interés y los conceptos de lo que vamos a hablar. Hay en la pintura académica del XIX hay una mirada muy especial por esa búsqueda de la belleza ideal suprema, y en esa belleza ideal suprema está esa interpretación andrógina de la masculinidad, ¿no? Saben bien cómo el término andrógino por primera vez lo usa Platón en el Banquete. Los andróginos eran, como saben, estos personajes que tenían 2 cabezas y 4 pies y 4 manos, que tenían a su vez los 2 sexos. No confundamos con hermafrodito. Los andróginos eran estos personajes personajes fantásticos que Zeus querían invadir el monte Olimpo, y Zeus los castiga partiéndoles por la mitad. Y es entonces cuando divide a los hombres por un lado y a las mujeres por otro. De ahí
viene de muy, muy antiguo, cuando el hombre o la mujer buscan su otra mitad, porque la mitad era el cuerpo único de los andróginos que contenían los dos sexos. Pues bien, el hecho de representar a un hombre buscando esa belleza ideal, conteniendo lo más definitorio de un cuerpo femenino, como es la dulcificación de sus rasgos y de su apariencia, ¿no? Incluso en su postura, como ven ustedes aquí en este sueño de Endymion de Girodé, o en el caso de Orfeo, al que veremos más adelante también por su propia condición, es decir, el hombre que tiene una sensibilidad especial por juventud, porque canta, porque es poeta, también su cuerpo tiene que reflejar esa condición especial, como lo es, como les digo, en el caso de Orfeo, ¿no? También en muchas ocasiones, es un cuadro que ustedes conocen bien porque estuvo en la estupenda exposición sobre Ingres, que se hizo en este Museo del Prado, de la cual también fue comisario aquí en España, Carlos Navarro, como a la hora de distinguir la belleza ideal y perfecta de un cuerpo joven, como en el caso de Aquiles y Patroclo, frente a Ulises, hombres más aguerridos, hombres más adultos y más curados en batallas, vamos a decirlo así, y los embajadores, vean el absolutamente distinto tratamiento del cuerpo, mucho más suavizado en su masculinidad en el caso de Aquiles y Patroclo. Para mí, uno de los cuadros, permítanme que se lo haya traído, pero es que me gusta muy, muy especialmente por la leyenda que representa, ¿no? Es una leyenda que se atribuye a Virgilio, un poema que se atribuye a Virgilio, también en esta representación, un pastor casi arcádico, en este cuerpo andrógino, un pastor llora sobre la tumba de un mosquito. Y pensarán ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto? Pues la leyenda es absolutamente bella, ¿no? Como este pastor estaba durmiendo y le iba a atacar una serpiente. Y la picadura del mosquito le despierta. Gracias a que el mosquito le despierta, ve la serpiente y evita que le mate. Pero mata él al mosquito al tacharlo. Cuando se da cuenta de ello, de que el mosquito que ha matado a su salvador, lo que hace es erigirle una tumba, ¿no? Al propio mosquito, como ven ustedes aquí, y la serpiente muerta. Y el mosquito reverenciado por el pastor que llora sobre su muerte, ¿no? Realmente, como les vean aquí de nuevo la figura de Ganimedes, en cómo en este tipo de interpretación andrógina, en este caso, hay también, miren en el rostro, miren el tipo de mirada, una incipiente lascivia, si quieren, una interpretación del rostro realmente tentadora, que hace entender el que Ganimedes sea un poco el copero de Zeus en este caso, ¿no? Aquí en el Prado tenemos ejemplos igualmente elocuentes de esa interpretación andrógina de la masculinidad. Hoy, en el caso de este cuadro que está en la Academia de San Fernando, vean cómo siempre, también cuando la figura masculina tiene que ver con la poesía o con la música o con alguna de las artes, también es este tratamiento de Arión, que es una de las leyendas también más bellas. Era el mejor cantor de la antigüedad de su tiempo, le iban a asesinar en el barco donde iba, y su canto era tan agudo que con él llamó a los delfines. Recuerden cómo chillan los delfines con ese modo de expresarse tan agudo, pues con ello llamó a los delfines y fue un delfín que le salvó y le llevó a tierra de una muerte segura. Sin duda, una de las excusas o de los recursos que permite la pintura del XIX a estos artistas académicos es la exaltación del cuerpo del héroe. Eso lo vemos también desde el Renacimiento, pero vean, entiendan cómo en esta mirada hacia el mundo antiguo los cuerpos desnudos, heroicos, musculosos, fuertes, que son representación o sinónimo de masculinidad, sinónimo de virilidad, es algo que con mucha frecuencia, y lo veremos en todos los argumentos, aprovechan los pintores decimonónicos. Este cuadro es por interés, me interesa por la postura, ¿no? Es que es un Poseidón entronizado, pero que parece que está esperando la cola de la seguridad social, ¿no? Porque con las piernas cruzadas, realmente es una postura en que, cómo no, y eso no se les escapa a ustedes, muchos de esos cuadros en realidad son academias encubiertas, es decir, son simplemente estudios de la anatomía masculina a los que luego se reviste de un argumento, pero lo que interesa muy, muy fundamentalmente es
estudiar o exaltar, casi con un carácter muchas veces exhibicionista, ¿no?, la desnudez de un cuerpo masculino heroico y fuerte, ¿no? Y eso lo vamos a ver, verán cómo en muchos casos, como les digo, son academias encubiertas como excusas para los pintores. En este camino, lógicamente, la figura de Hércules, y lo veremos después en otros apartados, va a ser uno de los recursos más habituales, ¿no? Vamos a ir pasando deprisa estos ejemplos, que no quiero dejar de ponérselos por su belleza, pero que vean ustedes que en todos los casos lo que persiguen es lo mismo, ¿no? Es la exaltación heroica del cuerpo masculino a través de revistiéndolo de argumentos que tienen que ver con el mundo antiguo, ¿no? Este es Cabanel, uno de los pintores franceses académicos más interesantes, caso de Orestes, a Orestes le veremos después, el oráculo de Delfos, en que su 20º cumpleaños el oráculo le dijo que volviera a su hogar y vengara la muerte de su padre, pero que realmente lo que hace el pintor, si se dan cuenta, es simple y llanamente hacer exhibición del cuerpo masculino, al que hace girarse hacia el espectador para que lo podamos ver en toda su plenitud, ¿no? O en la cólera de Aquiles, que lo que menos nos importa es la cólera de Aquiles, es decir, el rostro, que es un rostro enfadado y mirando al infinito, realmente es una excusa para desplegar un cuerpo masculino desnudo de frente en la plenitud de su juventud. Aquiles, la famosa cólera de Aquiles por la muerte de Patroclo y por todo lo que tiene que ver con la muerte de su querido y por toda la guerra de Troya con Grecia. Incluso no tiene por qué ser siempre una exaltación de la desnudez del cuerpo, como por ejemplo en este caso, lo que más me llama la atención de este cuadro es que, si se dan cuenta, es un cuadro lleno de pliegues femeninos. Las mujeres están cubiertas, llenas de pliegues muy menudos y muy cubiertos, y de todo ese ropaje, telas por todas partes, lo que sobresale es la potencia indiscutible de Ulises, al que hace callar a su sirvienta Euriclea, que le ha reconocido cuando le lava los pies, ¿no?, para que en su secretismo él pueda, antes de entregarse a su mujer Penélope, matar a todos los pretendientes, como también veremos a continuación. Uno de los aspectos más interesantes que se explican muy claramente en la pintura académica es que los argumentos en los que se representa a la vez un hombre maduro y un muchacho, un hombre joven, da el recurso a un pintor para poder demostrar el dominio que tiene del conocimiento y la representación de la anatomía masculina en las diversas edades. Pero eso tiene puede tener a la vez unas connotaciones de lectura argumental que tienen que ver también con ese homoerotismo de protección o atracción del hombre maduro por el muchacho joven, o la búsqueda de protección de un hombre joven por una persona madura, de la que hablaremos en su momento, como les decía, del Erastés y del Erómenos, ¿no? Pero vemos muchos ejemplos de ellos. Lo veíamos también en la pintura renacentista, ¿no? Uno de los casos más claros es el del sátiro Marsias, ¿no? Esa contraposición, a veces más lujuriosa que otras, entre Marsias y los jóvenes a los que enseña a tocar la flauta. Y en este caso también Dédalo e Ícaro es ejemplo para los pintores del 19 de esa representación dual de un hombre maduro con un cuerpo masculino más joven, en este caso de padre e hijo, pero que, como ya hizo notar el profesor Reyero en este libro que les mencionaba antes, fíjense que hay pintores, como en este caso, que invierten el mito, porque el primero que sale volando, si recuerdan, es Dédalo, es el padre, y él enseña a volar a su hijo. Y en este caso, como decía el profesor Reyero, es casi una postura en perfil casi de presodomía, ¿no?, en el que parece que el hombre maduro lo que intenta es coger por la espalda al joven que echa a volar. En otro caso es una mera exhibición de desnudez admirada por el hombre maduro. Como saben, Dédalo era el arquitecto que hizo el laberinto al rey Minos, el laberinto del Minotauro, y que luego fue encerrado por ello, y que tienen que salir volando con las alas de cera, que Ícaro, como más joven y más ambicioso, pues vuela más alto de lo debido, y la cera se derrite y caen y muere. Bien, en nuestros pintores también, de principios del 19, también nuestros pintores españoles,
miraron hacia esos temas antiguos en los que los grandes filósofos de la antigüedad habían tenido una declaración pública de admiración por personas jóvenes de su mismo sexo, ¿no? Es el caso de Sócrates, que en la pintura española, les pongo ejemplos españoles y que más cercanos a nosotros, y los tienen ustedes en toda la pintura occidental. En el caso de Sócrates, por su amor por Alcibiades, hay muchas a que reprende por estar siempre rodeado de prostitutas y de concubinas, y cuando realmente... Pero fíjense también como aquí en el caso de Sócrates, el propio Sócrates tiene una anatomía realmente poderosa y heroica, ¿no? O este otro pintor, que obviamente sus intenciones homoeróticas son evidentes, es un pintor muy interesante, un pintor y escultor alemán que, además de pintura, hizo escultura. Es un pintor muy curioso. Él nace en Rusia, está educado en Suiza, estudió en Dresde y sobre todo se dedicó al mundo de la ilustración, ¿no? Es muy interesante también cómo a la representación por parte de los pintores académicos de hombres maduros, de hombres mayores, mantienen la heroicidad noble de una anatomía atractiva, por decirlo de alguna manera, o realmente tentadora incluso desde el punto de vista erótico. En ella lo que quieren un poco representar es la nobleza del personaje, como en este caso, como en el caso de Arístides, que había sido un gran general que luego cae en desgracia, pero su nobleza, su atractivo y su poder de atracción frente a la sociedad de su entorno todavía sigue vigente a través de su cuerpo, ¿no? Y eso pasa también con la representación de los dioses en edad madura, pasa también con la representación alegórica de figuras mitológicas, podríamos decir así, como en este caso el río Escamandro, que es este río poderoso y vigoroso y violento en el que remueve los muertos que había hecho caer Aquiles, fíjense detrás los rayos, y que toda esa potencia tiene que transcribirse o tiene que trasladarse, proyectarse en la propia anatomía del personaje, o algo que hemos visto desde, como les digo, del Renacimiento, como la figura del tiempo. Podía ser un viejo decrépito, podía ser un viejo lánguido con las carnes caídas, no, es siempre una figura poderosa, enérgica. El argumento de este cuadro es bellísimo, por otra parte, como ustedes pueden ver, y déjenme que en este caso, aunque nos vayamos un poquito para detrás, no dejemos de recordar el maravilloso fresco de Mengs en el Teatro del Palacio Real de Aranjuez, en el que es exactamente, luego bastante anterior, de 1763, pero que vean cómo esa dualidad de cuerpo joven, cuerpo maduro y las alas van a jugar también su papel en esos arquetipos o en esos iconos del mundo homosexual que incluso son vigentes en nuestros días. Como les digo, esa interpretación heroica, atractiva del cuerpo masculino es el reconocimiento hacia la nobleza del espíritu, es decir, el cuerpo transmite o trasluce la nobleza de espíritu, como en el caso de Diógenes, que rechaza cualquier tipo de riqueza, rechaza cualquier tipo de bien superfluo, al que llamaban el cínicos. Como saben, se recluyó a vivir en una tinaja rodeado de perros, le llamaban el perro, pero realmente este cuadro lo que nos hace es admirar en la figura de Diógenes, a través de su anatomía, la belleza y la plenitud de su espíritu. Lo mismo pasa con Séneca. Fíjense, aquí tienen ustedes en el Prado el cuadro de Manuel Domínguez, Séneca muriendo en la bañera, pero ahí casi no vemos a Séneca. Nos da igual, pero en este caso el pintor quiere representar la nobleza de Séneca a través de un cuerpo que, aunque es de una persona anciana, es un cuerpo heroico, perfectamente construido y absolutamente atractivo, ¿no? Es lo único que se ve. Aparte, se ven todos sus compañeros afligidos, pero lo que más, delante de la sábana, lo que más se ve y lo que más llama la atención es el propio cuerpo de Séneca. Vean cómo es una lectura completamente casi opuesta al cuadro del Prado, ¿no? Esta relación de hombre maduro con hombre joven puede ser en positivo, como hemos visto hasta ahora, pero también en negativo, y en negativo casi siempre para los hombres mayores, como realmente los hombres mayores se convierten en voyeurs de un cuerpo joven, ¿no? Al que miran con lascivia, al que miran con aprensión o con una cercanía erótica muy especial. Pasa en muchos cuadros, fíjense como en este, que pertenece a uno de los convocatorias del Premio de Roma, la mirada de los ancianos hacia el cuerpo del soldado joven que llega al maratón, incluso en cómo la juventud
gana a la madurez, ¿no? En el caso del argumento conocido de Mercurio y Argos, como el joven y bello Mercurio con un maduro Argos al que hace dormir con su treta, con su música, para poder salvar a la vaca Io, que tienen ustedes aquí detrás, ¿no? Esa contraposición de cuerpo joven, cuerpo maduro, quizá este es uno de los cuadros más grimosos, si me permiten un poco la palabra doméstica, en el rostro del rey Midas. En el juicio de Midas, recuerden cómo Midas convoca a Marsias y a Apolo para ver quién toca mejor, o la lira o la flauta de Pan. Y Midas le da la corona, le da el premio a Marsias, y Apolo le castiga haciéndole poner orejas de burro, ¿no? Pero fíjense la mirada absolutamente lasciva con que Midas mira a Apolo, ¿no? En otros casos es realmente una contraposición entre la decrepitud de la vejez y la exultante y poderosa anatomía tentadora de un joven Aquiles por Príamo, que le pide por favor que le deje enterrar a su hijo Héctor, al que había ganado. Y en este caso es esa contraposición opuesta entre el cuerpo heroico del propio Príamo y del hijo de Aquiles, de Pirro, que le da por fin muerte. En esta mirada hacia lo masculino, uno de los aspectos realmente que da a los pintores excusa más bellos a mi manera de ver es cómo el hombre, y eso de alguna manera yo creo que sigue funcionando en nuestra sociedad actual, ¿no? Cómo se mira la figura masculina como el protector, como el héroe, al que se admira, al que soluciona, el que salva y el que resuelve asuntos comprometidos, ¿no? Es la figura sólida y segura que realmente todavía tenemos en nuestra cabeza como esa figura protectora, ¿no? Y en ese sentido la pintura ha dado ejemplos bellísimos a lo largo del siglo XIX que les pasaré muy rápido, ¿no? Como la figura de Belisario hecho ciego y que lleva a ese joven en brazos. Hay como la figura de Esculapio, el hallazgo de Esculapio a través de uno de los pastores que le cuida. Saben que Esculapio es abandonado a su suerte y es este pastor el que le cuida con la leche de su cabra y con el cuidado de su perro, y el pastor se admira y no le llega a tocar porque despide una luz especial que le hace ver que es alguien tocado por los dioses, ¿no? Pero vean cómo lo que interesa muy fundamentalmente es contraponer la belleza heroica del cuerpo del pastor frente a la del infante, la del niño, ¿no? Uno de los cuadros para mí también más bellos en esta lectura del hombre protector, de la virilidad protectora, es este del Galo y su hija prisioneros en Roma, en que realmente también esa figura casi violenta, ¿no? Sobre todo en la mirada del Galo, con las guedejas completamente fuertes y rizadas, protegiendo a su hija, y sobre todo con la cosa misteriosa de las manos que le acusan y que le señalan a su alrededor, ¿no? Pero realmente la interpretación de la anatomía es absolutamente fascinante en este sentido, que es un poder, una fuerza vigorosa que es la necesaria para proteger, ¿no? Es una virilidad protectora, ¿no? Vemos también otros cuadros españoles interesantes, como este de Dios que lo puebla, en Metao, que era un gran lanzador de jabalina, le persiguen sus enemigos, no puede cruzar el río y lo que hace es atar a su hija a una jabalina, la lanza para que cruce el río. Eso da excusa para que el artista muestre un cuerpo masculino en tensión frente a un cuerpo infantil, ¿no? Algunos especialmente bellos, como este. También esa contraposición de los dos tipos de anatomía, u otros, fíjense como en este caso el pintor claramente tiene una predilección por la figura masculina, es decir, el hombre está en primer término, está semidesnudo, la mujer, la madre, está al final, cubre incluso sus pechos, todo su cuerpo está prácticamente cubierto y realmente hay una mirada muy especial, es un pintor americano, de Norteamérica, sobre la figura del padre que llora la muerte de su primogénito, ¿no? Y en este caso tenemos que tener un poco claro el argumento para no dar otra lectura que no debamos a este cuadro, ¿eh? Solamente cuando sabemos que es Ulises y Telémaco realmente nos quedamos tranquilos en que realmente la cercanía o la expresión de los afectos corresponden a la de un padre con su hijo.
Dentro de este aspecto protector hay una corriente, un grupo de cuadros que realmente son muchos. Yo me he visto sorprendido en este caso porque que es también una excusa más el representar un cuerpo desnudo, un cuerpo que está en el agua, ¿no? Y en ese sentido, los hombres que salvan a sus familias del agua, esa representación tensa, pero protectora, salvadora, es como un verdadero salvavidas del hombre frente a las aguas que amenazan a su familia, nos traen algunos ejemplos muy, muy especiales que nos permiten también representar distintas anatomías. En el caso del Prado tenemos este ejemplo precioso, muy primero, de Pradilla, y a mí uno de los que más me gusta realmente es este cuadro de Leighton, que es que tiene que ver con el libro de la Revelación, es uno de los tondos preparatorios para para la decoración de la Catedral de Londres, que luego se desechó y que el propio Henry Tate se lo encargó para su Galería de Arte Británico, por eso está en la Tate, porque pertenece a esta primera colección de Mr. Tate, ¿no? Siempre, y aún en nuestros días, una de las corrientes o de las vertientes que más atractivos hacen resultar la atracción de la contemplación del cuerpo de un hombre es la fuerza, la exhibición de la fuerza. Hoy lo vemos como algo primitivo, pero sigue teniendo su público, vamos a decirlo así, ¿no? El que esa representación de la fuerza realmente signifique, sea un sinónimo también de virilidad, de masculinidad, de vigor sexual también, si lo quieren decir así, porque parece que el hombre débil o el hombre que no tiene fuerza es poco masculino. No tiene la culpa de no tener fuerza, pero se entiende así, ¿no? Y en ese sentido, el cuerpo masculino en tensión máxima es también uno de los recursos preferidos por los pintores españoles del XIX, ¿no? Aquí ven Orlando Furioso, que como dice el poema de Ariosto, saben que luego hay óperas y saben que hay muchísima repercusión a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Orlando entra en cólera cuando descubre los amores de Angélica y Medoro, como dice el poema de Ariosto, se volvió loco, arrancó árboles, enfangó las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destrozó ganados, abrasó chozas, destruyó casas y arrastró yeguas. Es decir, es la expresión máxima de la violencia, de la furia, ¿no? Y en este caso así lo quiere representar este cuadro. Hércules, lógicamente, es la representación de la fuerza máxima por la propia definición del personaje, ¿no? Vimos este cuadro de un pintor estonio, me interesa y por eso he querido colocarles cuadros también de otras latitudes que no son la más mediterránea, Francia, Italia, España, pero Alemania, Bélgica, Dinamarca y Rusia darán pruebas muy, muy interesantes de este tipo de pintura académica. Por supuesto, los gigantes, como no podía ser de otra manera, siguen en la tradición desde el Renacimiento a ser excusa para los pintores para demostrar la exaltación de la plenitud del cuerpo masculino. Recuerden la exposición de las Furias que hizo el Prado hace poco. Realmente no importa tanto el argumento cuanto la exaltación extrema, porque son gigantes y tienen la fuerza suprema de los cuerpos de los gigantes. Muy interesante también, y esto es otra beta que habrá que explorar en su momento, es el caso o el gusto, lo que llamaríamos la macrofilia, es decir, la admiración erótica, incluso sexual, por los gigantes, por los grandes tamaños, por los tamaños masculinos enormes, esa hipnotismo irresistible sobre el cuerpo del gigante es algo que realmente también tiene su repercusión en el siglo XIX. En el caso de Polifemo es obvio, de este pintor danés, es un cuadro muy, muy, muy interesante, pero fíjense en este cuadro que salió a la venta como La captura del gigante, y así está titulado en todos sitios, pero realmente representa otra cosa, representa a Hércules y los pigmeos, y es una iconografía extraordinariamente rara en la pintura del XIX porque responde a en la antigüedad, Filóstrato en el siglo III describió que en la antigüedad los cuadros más famosos del mundo antiguo, del mundo griego, y entre ellos estaba esta representación de Hércules capturado por los pigmeos después de haber matado a su rey, a Anteo, que lo ven ustedes aquí. Es un argumento que en el siglo XVI-XVII había sido algo tratado, quizá el cuadro más famoso es uno de Dosso Dossi, y que fue
como ustedes habrán adivinado sin ninguna duda, el que inspiró a Jonathan Swift para escribir Los viajes de Gulliver, ¿no? Pues realmente este Hércules que se ríe de que los pigmeos le quieran apresar y lo que hace es meterlos por la boca de la piel de su león, realmente tiene esa admiración por el gigante que tiene, como ven, su repercusión en la pintura del 19 de una manera muy, muy especial. Es un cuadro, además, que acaba de comprar el Museo d'Orsay hace muy poco, en el 2013, que se expuso por primera vez en el Salón de la Société de Artistas Franceses, y que es el aniquilamiento del hombre por el hombre, ¿no? El hombre mismo, un hombre, pero en este caso transmutado en gigante, destruye todo lo que va a su paso con la mirada perdida. También en el caso de los pintores hay una querencia especial por transmitir la tensión del cuerpo masculino en plena actuación con animales, ¿no? Como ven en este cuadro que tienen aquí, es un cuadro extraordinariamente tenso, casi violento y muy, muy dramático de Perseo, sobre Pegaso con la cabeza de Medusa, y esta tensión de la fuerza del hombre que se mide con las fuerzas de los animales queda muy clara en muchos otros cuadros. Un pintor ruso tiene que ver con un episodio de la guerra de los croatas, porque me imagino que el argumento no lo conocerán, como yo tampoco lo conocía, y que se dirime la lucha de la batalla si este héroe es capaz de matar a un enemigo que le pongan delante. Él admite, dice que sí, y que el enemigo es un toro, ¿no? Y que vean que es esa tensión de los dos cuerpos masculinos, sobre todo el de Jan Usmovets, el que acaba venciendo al toro. Y uno de los ejemplos más conocidos, quizá en esa tensión del cuerpo de un animal, como es el caballo, con el cuerpo del hombre, que realmente, fíjense, lo que está es exhibido ante el espectador, ¿no? Porque está mirando de frente, da igual donde estén los caballos, pero lo que nos interesa es que el cuerpo del hombre esté bien representado, de Automedonte, el auriga de Aquiles, que fue quien había conducido el carro de Patroclo y vistió su armadura, ¿no? Vean cómo siempre la tensión de la fuerza tiene que ver con la exaltación de la fuerza de la persona que lo lleva. En este cuerpo del héroe, esta tensión de la lucha, realmente la lucha, el hecho de la fuerza, de la demostración de la fuerza bruta, vamos a decir, y la violencia, es también para los pintores y para quien lo mira una expresión máxima de virilidad absoluta, ¿no? Y en este caso hay infinidad de cuadros que representan a luchadores armados de la antigüedad, incluso muchos mucho mejores que este, lo he de confesar, y ustedes lo advertirán, pero me ha hecho ilusión ponérselo porque es un cuadro de un artista español, de José Aparicio, poco conocido, porque ven que está incluso deteriorado, está roto por aquí, que reproduce la temática de las metopas antiguas, como tantos y tantos otros pintores, pero aquí lo que interesa es, para los pintores, el contacto entre dos cuerpos de hombre que luchan entre sí y la tensión extrema de sus anatomías, ¿no? Lo es en el caso siempre de episodios de Hércules cuando lucha con Anteo. Saben que este repertorio, este argumento desde el Renacimiento colapsa no tanto la pintura como la escultura, es decir, la capacidad de un artista para saber reproducir dos cuerpos masculinos en máxima tensión, en el que uno está boca abajo e intenta evitar Hércules que toque la tierra, porque tocar la tierra es lo que le da las fuerzas a Anteo, ¿no? Los trabajos de Hércules, en este caso con Diomedes, que servían de alimento a sus enemigos para sus caballos. Hércules es siempre uno de los elementos recurrentes, y en este caso también en este argumento muy, muy querido por la escultura, porque da la ocasión al artista para mostrar en máxima tensión el cuerpo de un hombre fuerte, maduro, como es el caso de Hércules, y de su sirviente Licas. Licas es el sirviente preferido
de Hércules, había sido su heraldo, y lo que le entrega, sin saberlo, es la túnica ensangrentada por la sangre del centauro Nexo, y con esa sangre venenosa, envenenada, Hércules se vuelve loco de dolor y arroja a Licas al mar, y luego acaba muriendo de esas propias quemaduras, ¿no? Realmente, pero es un cuadro también, de nuevo, de un pintor ruso, extraordinariamente sugerente en ese sentido. La demostración de la lucha, siempre la Ilíada y la Odisea, veíamos antes el episodio previo de Ulises, pero que la lucha o el combate de Ulises y Telémaco con los pretendientes que por mera lujuria, como ustedes recuerdan, están aguantando en el palacio de Ulises a certificar su muerte para casarse, para yacer, vamos a decirlo de una forma clásica, con Andrómeda, dar también excusa a los pintores para esta demostración de cuerpos masculinos en lucha. Quizá uno de los cuadros que se ha convertido en un icono gay, si lo decimos en nuestros días, a partir de su exposición en esta muestra que les decía del Ángel Bizarro en el Museo de Orsay, es este cuadro de Dante y Virgilio observando cuando van al octavo círculo del infierno, que pertenece a los falsificadores, asisten a la lucha de dos almas condenadas, la de Capocchio, que era hereje y alquimista, que es mordido en el cuello por Gianni Schicchi, ¿no? Es una de los cuadros en que realmente Teófilo Gautier, cuando hizo la cláusula la crítica de este cuadro, hablaba de una verdadera terribilidad, porque es realmente la tensión máxima, más dramática, fíjense, pero también más sensual, sino que en esa violencia también hay un matiz de admiración o de atracción erótica hacia quien lo mira. Fíjense, por ejemplo, cómo están los dedos, cómo hollan la piel de Schicchi y cómo le tortura absolutamente poniéndole la rodilla en los riñones. No realmente una postura académica, realmente lo que demuestra es un absoluto dominio de la anatomía, pero tiene un componente muy, muy especial de homoerotismo, ¿no? Como otros muchos, cuando también los pintores del XIX miran mucho a la pintura barroca, neorrubeniana, si me lo permiten ustedes, para en esa demostración de violencia, de fuerza y de movimiento, sobre todo enseñar cuerpos desnudos en marcha. A mí me hace especial curiosidad este pintor, porque fue especialista casi único en escenas del hombre prehistórico. Es decir, muchas escenas de lucha, de violencia, de desnudo, son muy pocos los artistas que en este tiempo echen su mirada hacia la prehistoria, ¿no? Pues realmente Febvre lo hace así en cuadros también como este que ven ustedes aquí. ¿Cómo no? Una de las filones más hollados por los pintores del XIX que miran a la antigüedad y que quieren exaltar esa masculinidad es el mundo de los gladiadores, porque en ellos, como les pongo yo aquí, se unen el sufrimiento, el dolor, la fuerza y la masculinidad absoluta y ese morbo especial que da el sudor y la sangre del hombre en la arena, ¿no? En ese sentido, son muchos los cuadros que tienen que ver, que representan el mundo de los gladiadores, quizás uno de los más famosos, si no el más famoso, Policeverso, que es en latín, como saben, quiere decir el pulgar boca abajo, pero que el mundo de los gladiadores sí quiero hacerles una pequeña mirada a que todo ese mundo de excusa, de mirar hacia la antigüedad, es que nuestra propia sociedad lo ha hecho igual, porque no nos olvidemos que el cine de Peplum, que nos encanta, que es un cine que nos hace sonreír casi por lo kitsch que es, que aparece en los años 50 y los 60, lo que hace ni más ni menos es utilizar argumentos que sirven como mera excusa para representar, para hacer cine de hombres, para enseñar a hombres desnudos, o enseñar en buena parte hombres semidesnudos. La cantidad, como ustedes, si alguno es aficionado a ello, o aunque no lo sea, cuando llega la Semana Santa, cuando llegan determinados temas o llega el verano, lo único que se hacen es ponernos películas de Peplum que insisten, en este caso son los 10 gladiadores, lo que les he puesto aquí, una película del año 63, pero que simplemente para hacerles ver cómo esa mirada hacia el mundo antiguo, nuestra sociedad contemporánea también la usa, digamos, como excusa para ahondar en este tipo de representaciones, ¿no? Es también
la posibilidad que da a los artistas, lo veremos después, para contraponer de una forma también de mirada homoerótica las anatomías desnudas de hombres de distinta, con otros cuerpos más exóticos, ¿no? Como son los cuerpos de hombres negros, que incluso también en el cine, en este caso les pongo en la serie Anno Domini del año 85, también, como ven, es algo completamente recurrente. Les pongo deprisa obras que pertenecen a las colecciones del propio Prado para que vean cómo se ahonda. Son infinitas la cantidad de pintura que hay sobre gladiadores y que en nuestro imaginario, obviamente, las figuras de los gladiadores las tenemos en nuestra cabeza a través de las películas, del cine y sobre todo de la figura de Espartaco. Les traigo esto no por mera frivolidad, sino solamente para que entiendan cómo los mismos recursos que usa la sociedad decimonónica, cuando todavía no había cine, son las que usa nuestra sociedad contemporánea para hacer un tipo de miradas muy parecidas, ¿no? Y como incluso a la hora de representar galeotes, ¿qué necesidad tiene un pintor del 19 para, a la hora de representar una anatomía masculina, hacer un cuadro de galeotes? Pero es que en los galeotes, recuerden que son hombres prisioneros, metidos todos en la bodega de un barco, remando, sudando y apresados y encadenados. Y eso, quizá, una de las escenas más homoeróticas del cine que tenemos todos en la cabeza, de los más clásicos, en la escena de las galeras de Ben-Hur, ¿no? Bien, lo hemos visto ya en temas anteriores, y vamos a ir deprisa porque, como siempre, pues me paso muchísimo de la hora, en cómo a la hora de representar el dolor, la tortura, los pintores no dejan de tener una mirada sensual hacia este tipo de representaciones. Son hombres torturados, pero que en esa tortura, en esa interpretación de la tortura, casi podemos deducir incluso algo de placer, ¿no? Lo ven ustedes aquí, que en el caso de la muerte de Catón, de una anatomía plena y pletórica, él quiere morir, pero no muere, le curan y él se quita las vendas y se saca los intestinos y así es como muere. Vemos como incluso en muchos otros casos les he traído este cuadro, primero por el argumento, segundo por el tratamiento andrógino de la persona de Damocles, cuya espada, la famosa espada de Damocles, era un libertino cortesano al que el rey estaba divirtiendo todo el día en fiestas, le pone esta espada colgando de la crin de un caballo. Cuando se da cuenta se asusta y renuncia a los placeres del mundo, pero vean, su posición es una posición absolutamente femenina, absolutamente andrógina, pero se lo he traído también sobre todo porque está en un museo imposible. Fíjense, está en un museo indio, ven ustedes el nombre abajo, yo soy incapaz de reproducirlo, pero realmente es uno de los grandes atractivos de este, y además uno de los pocos cuadros que yo conozca en que representan esta iconografía. De estos hombres torturados, de estos grandes héroes torturados, quizá uno de los más representados, hay muchísimos cuadros de este argumento que tienen que ver sobre Filoctetes, sobre este héroe que va a luchar a Troya, que le pica una serpiente y se retuerce de dolor, es abandonado en la isla de Lemnos y este dolor retorcido de una anatomía pletórica que se vuelve en su propio dolor, es aprovechado por los artistas para exaltar este dolor un poco desmayado de la anatomía, ¿no? Este cuadro lo tienen ustedes a la salida en las propias salas del museo. Y también, como ven, lo que le interesa fundamentalmente al artista es demostrar, siempre es un dolor desmayado, un dolor que realmente hace de especial atractiva la anatomía, en este caso de Eneas, que es curado por su madre, que se aparece entre nubes, ¿no? De nuevo, los gigantes son la excusa perfecta para mostrar con una clara mirada homoerótica el cuerpo masculino en plena tensión y lleno de dolor. En este caso, Ixión atado con serpientes a las ruedas del Tártaro y vigilado por la Medusa. El caso de Orfeo, recuerden que lo hemos visto al principio, pero Orfeo es un personaje que tiene un recorrido muy especial en la pintura académica del 19, porque recuerden que Ovidio nos recuerda cómo Orfeo, él fue quien indujo a los pueblos de Tracia a dirigir el amor hacia los tiernos varones, a recoger las primeras flores y la breve primavera de la edad que precede a la juventud. Es decir, Orfeo
cuando muere su amada Eurídice, rechaza a las mujeres, rechaza cualquier contacto con las mujeres, incita a otros hombres, como ven en estas frases de Ovidio, a que realmente busquen el amor con otros hombres, y las Ménades, que se enteran de ello, se revuelven contra Orfeo y lo que hacen es matarle, degollarle y tirar su cabeza y su lira, tirarla al mar. Quizá este es uno de los cuadros más morbosos, en el sentido, para mí, más atractivos que hay sobre la iconografía de Orfeo, porque si recuerden también, una cabeza de hombre cortada tiene una interpretación morbosa, si lo quieren, y erótica, sin homo, erótica en sí misma, porque se lo quiero comparar, fíjense, por ejemplo, con el argumento de Salomé, con la cabeza de Holofernes, en el San Juan Bautista, la danza de los 7 velos, es decir, piensen en la Salomé de Strauss, quizá no haya partitura musical más erótica que esa sobre la cabeza de un hombre cortada, ¿no? Y, por supuesto, la figura de Prometeo, el gran gigante que es atado, castigado por Zeus en el Monte Cáucaso, y el águila le devora diariamente las entrañas, ¿no? Quizá esa exaltación de lo masculino, la figura de un gigante, quizás es uno de los cuadros que más lo consigue, porque realmente da la sensación que es un personaje gigante, en este caso de un pintor español asturiano para más señas. Como variante de esta dolor, la propia muerte, en la que los héroes se mueren, pero se mueren, digamos, casi de placer, es decir, no es una muerte terrible, es una muerte desmayada casi comparable con los éxtasis místicos, ¿no? Fíjense en el caso de la muerte de Hipólito, en otro de las muertes de Cipariso, que es el mismo argumento que hemos visto antes, una muerte tranquila, lánguida, indolente casi, desmayada, que lo que hace más que a la conmiseración es también a otro tipo de atracción, de atractivo. Les he leído porque es un caso muy especial, en que es una transposición, si se dan ustedes cuenta, de la Trinidad cristiana, porque en este caso es Zeus quien recibe a Sarpedón, y que en el caso, casi digamos que el Espíritu Santo sería el propio águila de Zeus, y que en este caso quien lleva en el cuerpo de Sarpedón hacia Zeus son himnos y tánatos, ¿no? Figuras aladas una vez más. Vamos a ir más deprisa. Muchas veces en estos pintores que realmente cuando interpretan sus argumentos eligen temas fundamentalmente que de alguna forma estén justificados por una presencia femenina, aunque lo que ellos quieran es hacer una exaltación muy fundamentalmente del cuerpo y de la anatomía masculina. Lo vemos continuamente en argumentos como este, que realmente uno se da cuenta de lo que el artista lo que quiere expresar o exaltar muy fundamentalmente son las figuras masculinas y sobre todo el cuerpo de Polinices muerto. Ven aquí, este cuadro realmente es un poco especial de este pintor alemán, berlinés, en que saben que, según la leyenda, la pintura se inventó cuando una joven, cuando su amante, su amado guerrero iba a partir a la guerra, para recordarle, pinta su perfil en un muro, y de ese perfil es la primera vez que se pinta un rostro, y ahí es donde el nacimiento de la pintura. Pero vean la cara de cansancio y de aburrimiento que tiene el señor. Realmente no es una mirada placentera o de deseo o de tardanza, sino dice, acaba ya de pintarme que me tengo que marchar, ¿no? Y realmente vean cómo lo que interesa muy, muy fundamentalmente es otra cosa, ¿no? Sucede en cuadros bellísimos, como este de Gérôme, cuadro conocido por todos ustedes, pero que realmente lo que nos pone delante en primer término Gérôme es la representación, la exaltación de una perfección académica espléndida del cuerpo del muchacho, ¿no? Y en este caso igual, ¿no? Zenobia es embarazada y mutilada y apuñalada, recogida por los pastores, cuando es el despliegue de los pastores desnudos en distintas posiciones lo que le interesa. Pasa lo mismo, si me permiten la broma que les he hecho antes, con este caso con el idilio. La muchacha está completamente vestida, lo que interesa es el cuerpo de él, ¿no? En este caso exactamente lo mismo. En el caso de los lapitas y los centauros, pues tiene que haber una doncella, porque es lo que justifica el argumento, pero realmente lo que interesa es la exaltación de los cuerpos masculinos y la tensión con los animales, ¿no?
Pasa igual con el cuadro de Alma Tadema. Lo vemos claramente como en la intención de los artistas está la relación en el cuerpo de los hombres, o en este Cazadores al acecho. Ustedes me dirán qué hace un cuerpo femenino, qué hace una mujer aquí, realmente cuando los que están cazando son solamente, ella está mirando, ¿no? Esto es un cuadro conocido, pero muy bello, que insiste en ello, ¿no? Como Ero, saben que los amores entre Ero y Leandro, Ero era una ninfa, sus padres no dejaban tener amores con Leandro, Leandro vive al otro lado del mar, ella todas las noches con una luz le guía para que nade hacia donde ella está. Una noche el viento apaga su vela y Leandro muere y ella va a recoger su cuerpo. Pero Ero queda en segundo término, completamente cubierta por su manto, y es el cuerpo de Leandro el que se nos ofrece al espectador. Se nos ofrece literalmente, ¿no? Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Con de este pintor británico, Solomon, que Ayas entró con el caballo de Troya, y cuando rapta a Casandra en el templo, realmente vemos a ella que su cuerpo también está desnudo, pero realmente lo que interesa al artista es mostrar el cuerpo y la fuerza de tal. Aquí es más claro, es simplemente unos cuadros de pastores, pero se sorprenden por la desnudez de una muchacha que está pescando en la orilla, pero lo que menos interesa al pintor es la muchacha, que lo lleva lo más lejos que puede y nos trae al primer término las espaldas de los dos pastores, ¿no? Pasando muy deprisa, algo que ya hemos visto, que ven ustedes en el recorrido, lo ven como para los artistas muchas veces la excusa se busca en argumentos simplemente que puedan representar la relación personal entre dos hombres, ¿no? Relaciones que van de muy distinta en un abanico muy amplio, ¿no? Ven ustedes desde Cupido e Himeneo, Pílades y Orestes, y recuerden cómo en este caso, no vamos a insistir en el argumento, tienen ustedes la maravillosa escultura clásica que los comisarios han incluido en el recorrido de este Museo del Prado, la relación entre Pílades y Orestes, o ese otro muy singular, ¿no? El sueño es un manastro, la muerte, pero es la excusa para representar a dos adolescentes en el mismo lecho, ¿no? La cercanía o la mirada hacia los cuerpos jóvenes, una de las vías por las que los pintores se acercan a ellos es a través de la representación de faunos, ¿no? Son cuerpos jóvenes, libres, desnudos en la naturaleza, ¿no? Y eso es algo que los pintores, les pongo ejemplos españoles porque son los que del Prado, pero que tienen un recorrido enorme por toda la pintura académica de toda Europa, como pueden imaginar. Realmente en algunos de ellos, como en este caso, el rostro es realmente perverso, ¿no? Lo que no es nada inocente, ni en el modo en cruzar las piernas, ni en el rostro, ni en el arqueamiento de cejas de este joven Dios Pan, ¿no? Y aquí también llegamos a un terreno un poco escurridizo en el que realmente muchos pintores, a la hora de representar la anatomía de adolescentes, también rayan, como decimos en el título, en un filo de lo moralmente permitido, ¿no? Como hay o se trasluce una intención especial en las poses o incluso, como en este caso, en las miradas de los jóvenes que posan para estos pintores. Esa interpretación de las anatomías y la propia presencia de un muchacho joven en un argumento realmente tiene otras lecturas. Les he traído como contraposición este, que es absolutamente inocuo, vamos a decirlo así, con este otro, que es el mismo argumento, pero simplemente con la mirada del sátiro está claro que la intención es muy otra, ¿no? La mirada de los pintores, en muchos casos, obviamente es esa adolescencia que está empezando en su sexualidad y que en casos remite también al mundo clásico con Orfeo. Algunos más explícitos que otros, como este artista, un pintor suizo que se dedicó sobre todo a pintar animales y pastores y muchachos en la naturaleza. Viendo, me temo que vamos a tener que acabar antes de lo que yo tenía previsto, porque realmente es bastante lo que me queda, pero vamos a ir pasando deprisa a lo que sí, no se preocupen, acabaremos enseguida en esta mirada a la antigüedad con ese modo de ver a los hombres durmiendo,
porque un hombre durmiendo es un hombre que está desvalido, un hombre que está permeable a cualquier acecho por parte de las miradas ajenas, y es, como les digo, una mirada muy especial por parte de los artistas, ¿no? En este caso, como ven que muchas veces parece que hemos inventado todo ahora, pero realmente en la iconografía homosexual de nuestros días, el tratamiento de la juventud plena de un hombre joven siempre asimilado al mundo de los ángeles o al mundo de personajes alados, es algo que realmente no es nada nuevo, sino que remite a los arquetipos más clásicos del mundo antiguo, ¿no? Y una de las interpretaciones más atractivas del cuerpo masculino es el cuerpo abandonado, cuando en este caso un cuadro muy dramático por su iluminación, un cuerpo abandonado a su suerte, realmente en el espectador lo que nos demuestra es una mirada muy especial, una atracción muy especial. Este es un cuadro bellísimo, realmente es la primera participación que hace Bouguereau en los salones de París, y como el ángel de la muerte con sus alas negras cubre el cuerpo desnudo de un hombre completamente de perfil, sin ocultar y sin disimular su sexo. Han visto cómo en muchos cuadros académicos que hemos visto hasta ahora, pues los pintores hacen malabarismos para ocultar el sexo, piernas cruzadas, paños movidos al viento, y en este caso Bouguereau lo que quiere es ser absolutamente sincero e impactar con esa inmediatez en el espectador que mira, ¿no? Bien, una de las miradas más especiales también que el hombre, que el artista del XIX mira hacia otros lugares, hacia otros tiempos, mira también en la historia sagrada. Y en la historia sagrada tenemos algunos de los ejemplos más evidentes, que lo han sido también desde el Renacimiento, que más incluso pueden traerse hacia nuestro mundo contemporáneo. Y vamos a ir casi por orden cronológico de la propia Biblia, y quizá el primer protagonista que nos sale es Lucifer. Es Satán, es el ángel caído, es la tentación. Pero la tentación, ¿cómo interpretan los pintores la tentación? ¿Cómo interpretan los pintores a Satán? No como algo decrépito, no como algo rechazable, no como algo deplorable. ¿Cuál es la tentación? ¿Cómo representamos la tentación en Satanás, en Lucifer? La tentación es él mismo, es la propia lujuria, es su propio cuerpo, es un cuerpo heroico, un cuerpo exultante, un cuerpo que en sí mismo lleva el pecado y lleva la tentación. En nuestra memoria se ha quedado ese arquetipo de que la figura poderosa, negativa y tentadora de Satán es un cuerpo masculino heroico, exultante, extremo en su anatomía. Pero eso, fíjense que se ha quedado en nuestra memoria hasta las películas infantiles, porque si recuerdan ustedes Fantasía, el demonio del Monte Perdido no es un ser decrépito y repugnante, es un demonio poderoso, exultante, y ese arquetipo de el hombre desnudo con alas como exaltación del pecado tentador es algo que en los cómics y, como hemos visto antes, en la iconografía gay contemporánea es absolutamente cotidiano. Por supuesto, la caída de los ángeles rebeldes es la posibilidad de los artistas para hacer exaltación del cuerpo masculino. Pero en el cuerpo mismo de Lucifer, un cuerpo del deseo también. En este caso, un cuadro que a mí me gusta muchísimo, pero fíjense que simplemente en el rostro del ángel caído, de Lucifer, en su mirada está las ganas de violencia, en cómo mira, y su pena, porque no lo ven ustedes en la pantalla, pero está derramando una lágrima. Y esa posición de tentación, de mirada, de dolor y de violencia y de la exaltación del cuerpo masculino es algo que también ha servido, como muchísimos otros cuadros académicos, para la iconografía homoerótica contemporánea, como ven en esta fotografía de Harald Seiwert, en que toma literalmente la figura del cuadro de Cabanet. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, Adán
el primer hombre en la tierra es también una de las fuentes claras de tentación a través de su cuerpo, ¿no? Aquí ven el boceto de Cabanel para este cuadro bellísimo, El paraíso perdido, en que, si se dan cuenta, también la figura de Eva tiene su presencia, pero son los desnudos de Satanás, de Adán y del propio Dios Padre, con los ángeles que le rodean casi a modo de jupiterino, los que son los principales protagonistas. Quizá a mí uno de los cuadros que más me llama la atención de este Museo del Prado es este cuadro, titulado El primer beso, en que, si se dan ustedes cuenta, al artista, Viniegra, que se dedica a otras cosas, pero hace este cuadro en el que realmente no le interesa para nada el desnudo de Eva, como es muy frecuente, por otro lado, en otros cuadros que representan este argumento, y que nos trae muy al primer término el cuerpo heroico y deseable de Adán, que él es la tentación, no hay manzana. O sea, lo que abraza la serpiente, a lo que se abraza la serpiente, es el cuerpo de Adán, porque el cuerpo de Adán es la tentación, tampoco oculta el sexo apenas por el cabello, y realmente esta lectura de este pasaje de la historia sagrada es absolutamente novedosa para los pintores de su tiempo, ¿no? Después siguiendo el arco cronológico, es el siguiente episodio de la Biblia el que es excusa para los pintores para demostrarnos la interpretación tentadora de un cuerpo joven, inerte, desnudo y muerto, ¿no? Como es el cuerpo de Abel, en que ven que los pintores lo usan como excusa para hacer algunos de los cuadros también más bellos de desnudos masculinos de la antigüedad. Quizá de los más bonitos sean estas versiones en que tanto León Bonnat como Bouguereau hacen, sobre todo, de la relación del cuerpo maduro de su padre Adán y de Abel recostado en los brazos de su madre, ¿no? Son cuadros que, sorprendentemente, han tenido un recorrido en la iconografía contemporánea hasta el caso en que, como artistas contemporáneos han hecho objetos de arte en terceras dimensiones, como este que les expongo aquí, ¿no? Y Caín también como expresión de una anatomía, en este caso, deplorable, ¿no? Vamos a terminar con la Biblia, hablándoles de algunos episodios del Antiguo Testamento en el que se relacionan figuras que tienen que ver con una exaltación también del cuerpo heroico masculino con figuras angélicas, ¿no? Esa contraposición de un ser asexuado y sobrenatural con un ser terrenal lo vemos muy frecuentemente en la pintura religiosa, en cuadros como lo hemos visto antes de Elías, o en las distintas versiones de Jacob con el ángel, ¿no? La lucha de un ser angelical con un ser terrenal, ¿no? Sansón, que es la transposición cristiana del Hércules antiguo, realmente tiene también todas sus versiones de exaltación de su anatomía, que en algunos casos es muy curioso, como de esa exaltación absoluta de la virilidad pasamos en algunos otros casos a la feminización de Sansón. Es decir, también hay algunos pintores como en el hecho de que la fuerza de Sansón resida en su cabello, el cabello largo, digamos, reblandece la figura de Sansón de cara a su representación. Este cuadro es muy curioso, pero en este otro caso también, ¿no? En este cuadro francés. Y no dudemos tampoco, también les quiero traer en este caso la mirada hacia uno de los peplum que más jaleados o más queridos por los amantes de este género, como es el Sansón y Dalila con Hedy Lamarr y Víctor Mature, ¿no? Como también y recuerden también la ópera de Sansón y Dalila, que también su música es una de las más sensuales rodeando la masculinidad de Sansón, que sirve, por supuesto, su captura cuando pierde toda su fuerza, de exaltación de la fuerza masculina, en este cuadro que ven ustedes aquí, del pintor que hemos visto antes, y a mí quizá uno de los más interesantes y más atractivos por especiales es este, ¿no? En el caso de este artista, cómo representa en el momento, el pasaje en que Sansón está ya prisionero por los filisteos, haciendo girar la rueda del molino, pero que fíjense que su
Su atractivo erótico tiene que ver con su posición, con la exaltación del glúteo, de la fuerza del glúteo con la pierna, y por el hecho de que el pintor ha colocado disimuladamente en primer término un trozo de su túnica, que ha sido arrebatada. Es decir, es una desnudez despojada de su hábito, lo que realmente exalta en este caso la masculinidad de Sansón. David, como no podía ser de otra manera, también es un motivo muy especial para los pintores en esa exaltación. En este caso, fíjense que es más Goliat el que en esa muerte desmayada que veíamos antes, pero en otros es la anatomía del joven David la que más llama la atención, mientras que en episodios homoeróticos de la propia Biblia, como es el amor de David por Jonatán, ¿no? Como decía en la Biblia, dice que Jonatán amaba a David más que a sí mismo. Dice, eres más delicioso para mí es tu amor que el amor de las mujeres. Sin embargo, en este caso, el artista Leighton, que tiene muchos cuadros de argumento homoerótico, en este caso, tenemos que saber que el argumento quiere decir eso, porque en la pintura no vemos nada. Sin embargo, en otros casos es mucho más evidente, en los casos de los episodios de David con Saúl. Saúl toma a su servicio a David, al que luego odia, entre otras cosas, por los amores con su hijo Jonatán. La mirada lasciva de de Saúl hacia David, y a veces al contrario, también se ve de manera muy evidente. Quizá en este caso, sea el cuadro más evidente en la mirada de David, ¿no? En este caso de un pintor sueco. Y en el caso del cuerpo de Cristo, también la interpretación en el siglo XIX es muy distinta. También, piensen que, pero eso sucede desde el Renacimiento. Obviamente, miren en la Capilla Sixtina. Pero aparte de eso, piensen ustedes, por ejemplo, en este mismo Museo del Prado, en el recorrido que hacen los artistas españoles del cuerpo de Cristo, desde la exaltación heroica del cuerpo de Cristo en el Greco. Piensen, por ejemplo, cómo mira el Greco el cuerpo de Cristo. Cómo Velázquez, en su Cristo, es la mirada más profunda y más emocionante y más sincera de un hombre hacia el cuerpo desnudo, simple, sencillo, de otro hombre, y como en el caso de Goya, en el Cristo de Goya, ya hay una interpretación más mórbida, no sé si morbosa, si lo quieren decir ustedes así, pero también con un hálito más sensual en la interpretación de ese desnudo. En el siglo XIX, el cuerpo de Cristo da también para unas situaciones en que los pintores desenvuelven esa mirada. No tanto en este caso de Bouguereau, en el propio cuerpo de Cristo, como en estas miradas de todos los hombres que están contemplando su flagelación, ¿no? O en este caso también, como es más, en los pintores del XIX, no es tanto la divinidad de Cristo como su humanidad. Interpretan el cuerpo de Cristo desde un punto de vista elementalmente humano, incluso hasta los títulos. Aquí se llama el martirio de Jesús de Nazaret, no es Cristo crucificado. En otros casos, como en el caso de Flandrin, lo que hace es interpretar que la divinidad de Cristo no tiene nada que esconder. Por tanto, no hace falta ningún paño de pureza que cubra su desnudez. Y en otros casos, como el caso de este pintor Valdivieso, en murciano español, vean cómo esa mayor interpretación erótica, si quieren usted llamarlo así, del cuerpo de Cristo, al dejar toda su cadera cubierta, es muy diferente a la que luego hace en el cuadro definitivo que está en este propio Museo del Prado. Vean cómo es ese cuerpo de Cristo, a veces con la desnudez de los ángeles, a veces simplemente con su propia exposición, lo que realmente interesa a los artistas en este momento. El buen samaritano es uno de los argumentos más bellos y que da a pie a los artistas del XIX para esa contraposición de la figura de un hombre desnudo con una persona adulta cubierta, ¿no? Con unos ejemplos muy bellos, algunos especialmente emocionantes, ¿no? Como este último que les traigo de Morot, que realmente es un cuadro sobrecogedor en su inmediatez, ¿no? Las figuras de los santos a veces también son recurso para los pintores, a ese homoerotismo que se acercan teniendo como excusa argumentos sagrados o de figuras sagradas, que en caso de santos poco conocidos, como este San Edmundo, muy querido en Inglaterra, San Jorge también, aunque por supuesto el caso más conocido, como no podía ser de otra manera, es San Sebastián. No vamos a insistir en la legión de San Sebastianes que hay
en la pintura del XIX, solamente les traigo los que tienen una interpretación más especial, más singular o menos habitual, y en algunos casos de una iconografía muy singular, como es en este cuerpo de San Sebastián arrojado al agua, en el que al artista le interesa el cuerpo muerto de San Sebastián en contraposición con el desnudo también del sayón y con la fuerza del caballo. Y les he traído simplemente por semejanza o por paralelismo con el bellísimo que tienen ustedes en las salas, en que el cuerpo de San Sebastián en su masculinidad yacente en contraposición con el resto de los personajes. No vamos a seguir aquí, vamos a ir muy rápidamente al final de la charla, si me deja el ordenador, porque realmente no quiero abusar más de su tiempo, sino simplemente volver al mundo antiguo, ¿no? Como el hombre del XIX, aparte de mirar hacia argumentos justificados de la antigüedad, de alegoría o mitología, también mira hacia ese mundo del pasado, pero de una forma cotidiana, es decir, esa civilización que permite unas relaciones entre hombres que en el mundo suyo contemporáneo están prohibidas, no solamente nos remitimos a esa justificación del mundo de los dioses o el mundo de los héroes, sino que también en la vida cotidiana de los hombres antiguos existe esa añoranza de unos comportamientos sociales perdidos ya en el siglo XIX, ¿no? La cotidianidad del hombre desnudo, que relacionado con elementos artísticos, es la exaltación de esa masculinidad, que también se lo he querido traer simplemente como referencia. La fotografía de finales del XIX sirve de excusa. Vean que en este caso además es lo mismo, porque hay una figura también encima de un torno, ¿no? Sirve de excusa a los artistas para mirar hacia ese mundo añorado del mundo clásico, en el que la desnudez y las relaciones entre hombres estaban claramente permitidas, ¿no? Y eso es algo que también en el mundo de la fotografía es un refugio para los artistas de ese momento para acercarse a ese mundo homoerótico, ¿no? Que lo vemos de manera muy clara. Las escenas en que están solo protagonizadas por hombres, con las termas que ven ustedes en el último término, esta maravillosa pintura que tienen ustedes en el recorrido, en el que hablamos simplemente de la representación clásica de el Eromenós y el Erastés. Como saben, en la civilización clásica, la figura del Erastés es el hombre maduro que acoge bajo su protección al hombre más joven, al Eromenós, con el que tiene una relación de maestro-discipulaje y también una relación de intimidad sexual, que eso era algo habitual, se explica muy bien en la guía que tienen ustedes del recorrido que han hecho los comisarios, pero que tiene un comportamiento muy normalizado en la civilización clásica, que en un artista como Alma Tadema, del que daría para hablar un curso entero, tiene una representación muy especial, incluso en detalles, si se dan cuenta, como el ritón, los dos ritones que están puestos encima de la mesa, que incluso hacen una alusión velada a los papeles sexuales de cada uno de los dos hombres, ¿no? Lo hace también Alma Tadema, en este caso es un cuadro en que están solamente hombres, lo hacen estas escenas cotidianas en que solo los hombres son protagonistas, son mundos de hombres, ¿no? También este cuadro es muy sobrecogedor, parece que somos nosotros los que estamos, los artistas, los actores que estamos en esa representación, o como en banquetes platónicos, Platón invita a Alcibiades a que deje a las mujeres y se quede solo con los hombres. Como decía Platón, que el amor de los hombres es el único realmente permanente y verdadero, ¿no? Quizá les he traído este cuadro por chocante, es un cuadro de finales del siglo XIX, de 1898, de un pintor simbolista, pero vean ya cómo interpreta la figura de Platón como un nuevo Cristo, en el que son 12 apóstoles los que están a su alrededor, todos completamente desnudos, en el que realmente hay un manifiesto homoerótico absoluto. Y en todo este recorrido que hemos hecho, y en el que, por supuesto, le doy las gracias y les pido las disculpas por la tardanza absoluta en querer enlatar en tan poco tiempo, que ha sido mucho para su aguante, este recorrido que hemos hecho, siempre hay algo en el que el pintor del XIX tiene su mirada. En
encontrar la perfección absoluta del cuerpo masculino. Y en ese sentido se lo he querido simbolizar en un único pintor, en Hippolyte Flandrin, en el que realmente, sin quererlo, todas sus figuras, todas sus composiciones de hombres desnudos, de hombres solos, su interpretación de la masculinidad y de la figura viril de un hombre desnudo, sin quererlo, se han convertido en iconos para nuestro mundo, iconos para nuestro tiempo. Quizá el ejemplo más claro de ello y más sobresaliente es este hombre desnudo sentado al borde del mar, que lo habrán visto ustedes reproducido 1000 veces, que se ha convertido per se en un icono gay de nuestros tiempos, y cómo realmente es el ejemplo máximo para demostrar cómo la pintura del siglo XIX, la pintura académica del siglo XIX, sigue sirviendo hoy en nuestro tiempo para buscar referentes en la que la exaltación de lo masculino realmente tiene una intención especial homoerótica. En una pregunta que cabe preguntarse que en qué ojos está el interés. ¿Dónde está el interés homoerótico? ¿En la persona que posa? ¿En la persona que pinta? ¿O en la persona que mira? Nada más. Muchas gracias.